Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del portal del Villegas. Em, Fíjense ustedes que en algunas ocasiones, cuando una situación llega a cierto extremo y rebasa todos los límites, y ya sea de lo exitoso, lo fracasado, lo divertido, lo trágico, cuando va más allá de lo que uno considera las fronteras naturales de esas situaciones, eh, se cae en el territorio del surrealismo. Es decir, entendemos que estamos ya no en el mundo real donde ocurren éxitos, victorias, derrotas, fracasos, cosas tristes, cosas alegres, sino que cuando todo llega a un extremo inconcebible, tenemos la sensación de que estamos en un territorio distinto, ya que estamos en otra dimensión, la dimensión del surrealismo. Yo creo que a esa situación hemos llegado en Chile, en muchos sentidos, y en lo que toca, en este caso, al gobierno y sus posturas, sus actitudes y sus palabras ante los hechos que se están viviendo. Y yo voy a dar ejemplos acá, a propósito del lamentable asesinato, porque eso es lo que fue, del carabinero Eugenio Naín, hace unos días atrás. Otro crimen de estos grupos extremistas que desde luego ya hicieron una declaración, la CAM, haciéndose responsable, entre paréntesis, de la quema de multitud de vehículos de los últimos días y culpando hasta muerte del Estado. O sea, fue el Estado, la entidad, la entelequia Estado, la que mató a este carabinero, no ellos. Pero en fin, eso también es parte del surrealismo. Se ha llegado a ese extremo. Y probablemente van a haber sectores políticos afines, cercanos de la CAM, que van a decir sí, que la culpa no es del que apretó el gatillo y mató al carabinero, sino que es del Estado, por las cosas que ha hecho o que no ha hecho el Estado. ¿No es cierto? Pero el gobierno también está en esa dimensión realmente extraordinaria, porque a raíz de que 3 congresales de Evópolis, en vista de esta situación que ya llega a extremos, y ya llega a extremos inconcebibles, intolerables, decidieron congelar sus relaciones con el gobierno. Cosa que también es surrealista, también entra el territorio del surrealismo, porque ¿en qué consiste el congelar una relación? Que no van a ir más a la moneda, que no van a llamar a nadie por teléfono, que no van a contestar el teléfono. ¿Congelar qué? ¿Cómo se puede congelar un muerto? Os pregunto, estimados amigos. Entonces, vamos ahora a las reacciones del gobierno ante este aviso. Primero declaró estar sorprendido. Se sorprendieron mucho. Se sorprendieron mucho por este congelamiento de las relaciones. Y luego, estas declaraciones las hizo Belolio, entre otros, tratando de ser como ecuánimes, tratando de entender el porqué y el cómo de esta reacción de estos congresales. Dijeron, lo entendemos como un llamado de atención. Un llamado de atención. Es decir, el asesinato del carabinero Naín, la reacción de estos 3 congresales y la de tanta gente, los demás eventos que han estado ocurriendo, todas estas cosas todavía no habían capturado la atención del gobierno. Menos mal que estos congresales de Evópolis anunciaron este congelamiento, porque así el gobierno lo entiende como un llamado de atención. Porque hasta ese momento no se habían dado cuenta de lo que está pasando en la Araucanía. Entonces, bien útil, llamado de atención. Luego, Bergoglio dijo que estas personas, estos congresales de Evópolis, anunciando el congelamiento de la relación con el gobierno, están haciendo un punto, dijo Bergoglio, que nosotros, el gobierno, tenemos claro hace rato. Haciendo un punto. Es decir, la muerte de Naín y la reacción de Evópolis o de estos congresales es un punto que están haciendo. Están haciendo un punto. Y ellos, el gobierno, hace rato que lo están haciendo también. ¿Cuál es ese punto que está haciendo el gobierno? Dejémoslo
en el espacio donde impera el surrealismo, las preguntas y las respuestas no tienen mucho sentido, ¿no? Porque por algo es surrealista, no caben, no son entendibles por medio de palabras, conceptos o percepciones normales. Así que, ¿a qué se refiere ese punto que el gobierno estaría haciendo y que hicieron estos personajes de Evópolis? Dejémoslo con un gran signo de interrogación. Continuó Bergoglio con su exposición. Todo esto a raíz de la muerte de una persona, un carabinero, ¿no? Pero esto pareciera casi un punto de un debate escolar. Dijo que el propio Blumen en su momento estuvo enfocado en la necesidad de concentrarnos el gobierno, en lo que está pasando en la Araucanía. O sea, Blumen, fíjese, ya se había dado cuenta que parece que algo estaba pasando en la Araucanía y más valía la pena concentrarse en eso. Así que no crean los señores de Evópolis que están haciendo un punto novedoso. Ya Blumen se había dado cuenta que parece que hay que concentrarse en los temas de la Araucanía, que están ocurriendo hace 10 o 15 años. Pero para que vean los de Evópolis que el gobierno está al tanto de todas estas cosas. Siguen las frases de este Cariz, que esta situación en la Araucanía, dijo Bergoglio y Compañía Limitada, el gran radioteatro de la historia, que todo esto tiene que ver con un problema político de diálogo. Los eventos de la Araucanía, protagonizados por la CAM y sus ayudistas, los crímenes que han cometido ya la familia Luxinger, no los olvidemos nunca, el camionero que fue quemado vivo dentro del camión, los brigadistas que ya se les debe haber olvidado a ustedes que hace unos años atrás murieron por incendios provocados por estos grupos, la muerte ahora del carabinero Eugenio Naín, la muerte de su propia gente, de su propia etnia, han matado gente que no estaba con ellos y que por lo tanto eran traidores. Todo eso, según el señor Bergoglio, es un problema político y de diálogo. No es un problema de un grupo que ya se ha cansado de declarar ellos mismos en qué están. Para el gobierno no se oye, padre. Este es un problema político de diálogo. Y agregó, ha habido una preocupación constante del gobierno. ¿En qué se nota esa preocupación constante del gobierno? Preocupación constante del gobierno. Uno quisiera ver una ocupación del gobierno, hacer algo al respecto. ¿Qué pasó cuando murió el carabinero Naín? Bueno, el ministro del Interior se dio una vuelta por la zona. Con eso parece que en el catálogo de acciones, reacciones y declaraciones del gobierno tiene considerado como uno de los más fuertes y poderosas señales y acciones el mandar al ministro que se dé una vuelta. Siempre hacen lo mismo, se dan una vuelta. No sé si se habrá presentado, ha tenido el descaro el señor Pérez de presentarse entre los familiares del carabinero. No sé si acaso se presentó, le dijeron que se fuera para otro lado. Tal vez no, porque la gente es sencilla, humilde y generosos incluso, y quizás si fue Pérez a la casa de la familia, porque tenía familia este carabinero, quizás lo decidieron pasar, aceptaron sus condolencias, no sé, no conozco ese detalle. Pero las declaraciones de este mundo nuevo que se está instalando en Chile, que es el mundo del surrealismo, no acabaron con estos portavoces de la moneda. El director de Carabineros, el director general, el hombre que está en la cumbre, el señor general Rosas, dijo lo siguiente, que esto sí que ya supera completamente mis capacidades de comprensión, pero de forma absoluta. Creo que quizás se necesitaría aquí, para entender esto, si es que hay algo inteligible, se necesitarían los servicios de un egiptólogo, de un criptoanalista, porque dijo lo siguiente: la muerte de Eugenio era un carabinero raso, pero como se murió, lo elevó, lo puso, los trata con el nombre Pil, así como para decir, para que vean que soy sencillo, yo trato a mi gente con su nombre Pil. La muerte de Eugenio, dijo Rojas, nos debe dar mucha esperanza. ¿What? Nos debe dar mucha esperanza
para seguir enfrentando a la delincuencia. ¿Cómo la muerte de Eugenio Naín podría dar esperanza? ¿Esperanza de qué, señor Rosas, señor general? ¿Cuál es la esperanza que tiene que dar al país la muerte de Naín? Yo creo que lo que hemos visto al contrario. Obviamente, en la zona y en el país que todavía tiene la suficiente decencia para sentir de verdad la muerte de un carabinero a manos de esta gente, la reacción natural es exactamente la contraria, es la desesperanza. Una desesperanza más que justificada, porque esta no es la primera ocasión en que el gobierno se limita a hacer declaraciones. Como por ejemplo, esto de serán llevados a la justicia quienes resultan responsables. Algo por el estilo dijo con un tono más fuerte, eso sí, el presidente Piñera o el expresidente Piñera. No, más que eso. ¿Cómo da esperanza en la muerte de Naín? ¿Esperanza de qué? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Y luego, para seguir enfrentando, ¿cuándo estaban enfrentando a la CAM Carabinero? ¿Cuándo? ¿En qué momento lo han estado enfrentando de verdad, pues? Para seguir enfrentando a la delincuencia. Entonces aquí mágicamente Rosas convirtió a la CAM, que es un grupo paramilitar, político paramilitar, que busca la autonomía de un territorio mapuche, un grupo terrorista, como mínimo un grupo combatiente, lo convirtió en delincuencia, como si esto fuese la lucha contra los ladrones de banco, contra los que celebran portonazos. Puras mitificaciones. ¿Nos va a dar esperanza la muerte de Naín de que van a seguir enfrentando a la delincuencia? Ni siquiera han sido capaces de enfrentar la delincuencia, y no por culpa de Carabineros propiamente tal, por culpa del gobierno y de las instrucciones que da a Carabineros y a los demás. El robo de madera, que eso sí que es un acto delictivo propiamente tal, aunque absolutamente conectado con las actividades de la CAM. No pasa nada, vista gorda. Y luego, no sé el nombre de pila, el señor Rosa terminó con lo que podríamos llamar la guinda que corona la torta del surrealismo cuando dijo: Eugenio va a engrosar las filas de los escuadrones celestiales. Ya saben los carabineros, entonces, la tropa que es mandada sin armas o con prohibición de usar las armas, amarrados de mano, permanentemente supervisados por el señor Mico y sus minions. Pueden estar tranquilos, porque si los matan se van a ir al cielo, para los escuadrones del cielo. ¿Qué más se puede pedir? Eso es mucho mejor que una jubilación. Irse al cielo de un paraguas. Todo lo que tienen que ustedes hacer es dejarse balear. Y no, por supuesto, ni siquiera llevar la mano a la culata de su revólver, porque eso es un atentado a los derechos humanos. ¿Cómo se les ocurre? No. Incluso podrían ponerse un cartón rojo aquí en la zona del corazón, como se hace con los que van a ser fusilados, para facilitar la puntería de los heroicos combatientes de la CAM que disparan desde detrás de su barricada y luego arrancan como cucaracha. Aunque no tienen para qué arrancar, si nadie los va a perseguir tampoco. Así es que hemos iniciado esta semana, quizás que otros eventos vamos a tener del mismo tipo, con el surrealismo desatado, con muertes que dan esperanza, carabineros que se van a engrosar los batallones, los escuadrones celestiales, y así sucesivamente. La CAM, por supuesto, no piensa en términos de escuadrones celestiales. La CAM simplemente dispara, mata, quema, destruye, vandaliza, se apodera del territorio, arruina a la gente, las echa del territorio supuestamente de los pueblos originarios. Entonces, frente a esos hechos reales, brutales, el gobierno declara que este es un problema político, un problema de diálogo. O sea, hay que ir a dialogar con la CAM, hay que ir a dialogar con los energúmenos de la CAM. Y si en vez de dialogar le pegan un balazo, no se preocupen, porque se va a ir a los escuadrones celestiales de un paraguaso, como por un tubo. La CAM, como les dije al principio, dijo que todo esto es culpa del Estado. La muerte del carabinero es culpa del Estado porque ellos están en una guerra. El Estado empezó todo esto. El Estado es el que ha militarizado la zona.
tiene la pena argumentar quienes comenzaron a recorrer la zona y a hacer actos de guerra, actos criminales. Fueron los carabineros que un día se les ocurrió, o el Estado, este Estado cobardón, el último Estado del mundo al que uno se le ocurriría iniciar militarizaciones de ninguna clase. Pero se da vuelta el mundo al revés y seguramente van a ver, estoy esperando las declaraciones de Boric, de Jackson, de toda esa gente encontrando una justificación de la muerte del carabinero, culpando al Estado o quedándose callados como suelen hacer habitualmente. Antes de continuar, estimados amigos, permítanme recordarles que si usted quiere invertir en Estados Unidos y no sabe cómo, entre al sitio inviertaenusa.cl y ahí saben cómo. Ahí no solamente saben cómo, sino que tienen ofertas concretas inmobiliarias en todos los estados de ese país. Tienen ofertas franquicias, como 3.500 franquicias de distintos tipos de actividades comerciales. Le pueden conseguir una cuenta corriente en 2 semanas en un banco norteamericano en dólares. Le pueden conseguir una visa de residencia en Estados Unidos si usted quiere irse para allá a trabajar sus inversiones. Todo esto en inviertaenusa.cl. Así que si usted está en la onda de invertir allá y quizás cambiar completamente su vida, irse del país incluso, que ya está empezando a gustarle un poquito menos, a los inversionistas les gusta cada vez menos, de hecho, inviertaenusa.cl. Sí, eso es tan simple como eso. Y si usted tiene o va a tener próximamente, lamentablemente, algún tipo de litigio legal que va a terminar en un tribunal, le recomiendo, siempre que sea civil, un tema civil, no penal. Si usted está metido en un asunto penal o en un asunto laboral, no. En asuntos civiles le recomiendo el bufete de Salinas y Ojeda, que son abogados especializados en ese tipo de cosas. Y como tales, como ocurre con los especialistas que llevan años en una actividad, tienen una mucho mayor tasa de éxitos que un abogado común y corriente que le hace a todo, maestro chasquilla de todo y maestro de verdad de nada, salvo excepciones. Póngase en manos de Salinas y Ojeda, estimados amigos, para sus casos civiles, que pueden ser temas de contrato, alguien que se queja por usted, herencia, divorcio, todas esas cosas, temas civiles. Y no olvidemos el mejor detergente disponible en este momento en Chile para usted, producido en Chile, desarrollado en Chile, que es Lavo Club. Biodegradable, hipoalergénico, se lo traen a la casa, el envase trae 10 litros que dura muchísimo, se lo reponen en la casa. Y ahora también Lavo Club le ofrece un suavizante en 3 versiones distintas, con 3 aromas distintos, de manera tal que usted puede con Lavo Club conseguirse el kit de lavado completo. Insisto, es un muy buen detergente, pero además para personas como vuestro servidor, que tiene una piel más delicada que la de una guagua, y a uno le molesta todo, un detergente que deja la ropa sin ningún elemento urticante, como este, porque es hipoalergénico, es ideal. Lavo Club. Me gustaría conversar con ustedes, ya no una noticia concreta, sino que acerca de las perspectivas políticas que se están ofreciendo, el panorama que se puede venir, o que se ve venir, o que va a venir de todas maneras, en los próximos meses, años, a raíz del proceso de la Constitución, a raíz de las elecciones de municipales, de gobernadores, a raíz de la elección presidencial, todo eso. Y la pregunta es, que uno se hace, ¿se va a imponer la izquierda en este país? ¿Va a imponer la izquierda sus fórmulas económicas, políticas y culturales, todas ellas obsoletas, hediondas de viejas y ruinosas allí donde han sido puestas en práctica, predicadas, gestionadas por gente de ese sector con cero conocimiento, como lo han demostrado una y otra vez por lo que dicen
o por lo que no quieren decir, porque no les gustan los números. Cero conocimiento e interés de las variables económicas, porque no saben, rehuyen los temas, no quieren hablar de los temas económicos. Para ellos, la economía es una ciencia burguesa, es una actividad sospechosa, porque está asociada a esta economía, a la economía de libre empresa. Por lo tanto, está asociada a eso que ellos consideran la explotación del hombre por el hombre, la injusticia, la inequidad. Entonces, esto de preocuparse de las variables económicas para ellos suena como a preocuparse de mantener funcionando bien esta máquina de explotación de los burgueses. Así que no me vengan a hablar de la economía. Aquí lo que interesa es cambiar la institución y después veremos qué ponemos en pie para que funcione. Bueno, yo, como hombre mayor, bastante mayor que soy, les quiero contar que vi algo parecido, pero en una escala menor, en la época de Salvador Allende. Salvador Allende llegó al poder, como podrían llegar al poder mañana, los Jadwe o quién sabe quién de la izquierda, haciendo promesas, pintando un cuadro, una utopía, el salto al futuro, el socialismo con vino tinto y empanada. Ahora hablarían, no, el socialismo que suena feo, no sé de qué hablarían, el progresismo con vino tinto y empanada. Bueno, llegó al gobierno y manejaron tan mal la economía, cosa de la cual culpan absolutamente algún sabotaje exterior, o creen que la economía entera se derrumbó porque algunas señoras del barrio alto guardaban víveres en los closets. Eso habría sido suficiente para echar abajo la economía del país. Bueno, la economía del país fue arruinada. Y al arruinarse la economía se empezaron a acelerar o a intensificar los conflictos políticos que ya existían per se, incluso de antes que ascendiera al poder Salvador Allende. Y las cosas llegaron a la situación que ustedes conocen. Sucedió con Allende y sucedió en una escala menor, digo, porque en esa época, en el año 1970, Chile era un país mucho más pobre y siempre lo había sido. Por lo tanto, la ruina, el desbarajuste económico que causó el gobierno de Allende fue un desbarajuste económico comparado con un país que, por así decirlo, ya vivía en el desbarajuste económico o en la semi-ruina o en todo caso en un estado de pobreza, muy poco crecimiento, inflación permanente. Eso eran las variables habituales de la vida económica del país en esos años y antes. Entonces, la ruina que aquejó al país con el gobierno de Salvador Allende, con las medidas económicas que se tomaron, que tuvieron como objeto, que por un tiempo aceleraron la economía, pero luego la hicieron reventar, arruinaron un país que ya, en cierto sentido, vivía en la ruina o en la pobreza, que es muy parecida a la ruina. Pero ahora, la ruina que produciría con toda seguridad la izquierda sería la ruina en todo el verdadero sentido de la palabra, ¿no? De ruina, cuando algo que estaba bien se pierde. Sería la ruina de un país que estaba superando por varias veces el nivel económico del año 70. Sería la ruina de un país que había estado creciendo, pongámosle 20, 30 años. Un país que había aumentado varias veces, pero varias veces, 10 o 15 o 20 veces su PGB. Un país completamente distinto en términos de prosperidad para grupos crecientes de la población. Nada que ver con el Chile que recibió Salvador Allende. Aquí sí que la ruina sería un asunto que estaría afectando algo que prosperaba, que crecía. No la ruina de un país pobre, sino la ruina de un país que se estaba enriqueciendo, un país que estaba creciendo. Sería por lo tanto una ruina, y va a ser una ruina, mucho más notoria, mucho más brutal, mucho más dislocadora de todo lo que en estos años los chilenos, incluyendo muchos que se profesan progresistas, pero que han vivido desde la cuna hasta ahora, gente joven especialmente, asumiendo como cosa natural lo que sus padres y sus abuelos nunca tuvieron. Y a propósito de jóvenes,
También en esto, lo que sucedió en esos años, la participación de los jóvenes en la política fue en una escala menor a lo que estamos viendo ahora. En los años 60, 70, los jóvenes que participaron realmente en política, activamente en política, eran un puñado. Eran jóvenes más bien con estudios universitarios, que entraban a militar a los partidos tradicionales, algunos de ellos, y otros que se sentían más revolucionarios, al MIR. Era el partido revolucionario, el movimiento izquierda revolucionaria era la cosa glamorosa. Ser mirista era glamoroso. De esto doy detalles y explico cómo era la cosa en mi libro Insurrección. Los tipos que se metían en ese movimiento, que era un puñado dentro de la totalidad de la juventud chilena, se sentían todos Che Guevara. Eran verdaderos Che Guevara que venían a hacer la revolución. Y los que estudiaban sociología, en esa época yo estudiaba sociología todavía, se consideraban a sí mismos, abro comillas, agentes de cambio. No eran académicos, no iban a ser académicos, no iban a ser profesionales, no iban a ser sociólogos, eran agentes de cambio. ¿Qué tenemos ahora, estimados amigos? Tenemos no a un grupo, más o menos numeroso, pero un grupo de jóvenes militando en partidos de izquierda o en el MIR y que se creen Che, sino que tenemos a una generación completa que dando saltos y aullidos dicen somos hijos del Che. Y no solo del Che, sino que de Chávez. Y no solo de Chávez, sino que de Maduro y de toda la tropa. Una generación completa. Una generación completa de jóvenes que empezaron a ser adoctrinados 10 o 15 años atrás, del momento que entraron a, no sé si a los cursos de la educación primaria, pero sí la secundaria, ¿no es cierto? No la educación básica, sino que la que viene después, no me acuerdo ni cómo se llama ahora, y que fueron siendo adoctrinados poco a poco, al modo como son adoctrinados los niñitos, los jóvenes, que son, en su promedio, son normales nomás, pero no tienen nada especial. Adoctrinados con panfletería. Y un poquito más listos, leyendo un par de capítulos de Gramsci, algunos de estos otros pensadores neomarxistas, que se limitaban a hacer un refrito de lo que ya había dicho Marx, de lo que ya había dicho Engels, de lo que ya habían dicho todos estos tipos, o Lenin, o papá Stalin. Entonces, es una generación completa. Y uno la ve, me han contado personas que se mueven en esos medios, a gente, no solo los pobladores, jóvenes de sectores humildes, sino que de clases altas, incluso más de clases altas que de otra cosa, porque por lo menos tienen acceso a los panfletos y a eso, y a la solapa de los libros, que en busca de una identidad en un medio que les ha dado todo, pero que se produce, pero que igual los aburre, el tedio los abruma a estos jóvenes, ya están cabreados de ver televisión a lo mejor, de estar tonteando en el Twitter. Entonces, la onda ahora es la revolución. Así que tenemos una generación completa vociferando somos hijos del Che. Y con eso, generación que dicho sea de paso votó masivamente por el apruebo, con eso es bastante probable que la izquierda salga con la suya. Incluso que un personaje como Daniel Jadue, comunista, un tipo vociferante, un tipo que con mucha facilidad le brota la iracundia, que pierde los estribos, se descontrola. Podría en una de esas salir elegido presidente de Chile, o sea, un comunista presidente de Chile. Y yo no es que tenga problema con los comunistas en el sentido de que se van a comer a las guaguas. No es necesario caer en eso. No es necesario que uno crea que se comen las guaguas. No. Arruinan los países nomás, pues. Arruinan los países, como ocurrió con todos los países. En el mejor de los casos los mantienen marcando el paso e imponen sus ideologías directa o indirectamente. Incluso si son gobiernos de forma legal, institucionalizando leyes mordazas de distinto tipo. Bueno, lo que han hecho en todos los países y lo que hacen en los países como China, donde gobierna el Partido Comunista. Se acaba la libertad. Si usted no actúa, no piensa, no habla como corresponde a la línea del partido, usted se convierte en un paria.
En casos un poquito más graves, usted va a dar a un campo de concentración o como llaman ahora de reeducación. Y la justicia y todo funciona de acuerdo a los mandatos y a las líneas doctrinales del Partido Comunista. Y los comunistas manejan todo, están en todas las instituciones, tal como ahora los progresistas están en Chile en todas las instituciones. Fíjense ustedes, yo les he dicho muchas veces lo que ha sucedido con el aparato de la justicia en Chile, que a lo largo de años, les dije a menudo, a lo largo de años, lo decía de antes de hacer este programa, estuvieron entrando al aparato de justicia. Se estuvieron convirtiendo en jueces, en fiscales, en esto, lo demás allá, hasta que llegaron a una masa crítica. Una masa crítica en virtud de la cual, por ejemplo, y este es el último incidente que conozco, pero hay muchos más, unos carabineros que detuvieron a una mujer que andaba circulando en el horario del toque de queda. Esa mujer probablemente, como hacen ahora muchas mujeres, nadie les pide prueba, que no sé de qué acusó a estos carabineros, se pueden ustedes imaginar, y el fiscal mandó retobados a esos carabineros, y creo que a todo el cuartel al que pertenecen los carabineros, a unos cursos de derechos humanos. En eso estamos. ¿Se fijan ustedes? Porque los derechos humanos se convirtieron en una ideología ya. Una ideología en el sentido que la utilizan como instrumento político, de dominio político, de hegemonía, un modo de reducir al adversario, al enemigo de clase. Y les ha resultado súper bien. Tomaron los derechos humanos, que son las primeras cosas que pisotean en los estados comunistas, porque el comunismo es un sistema de vida que parte por destruir el primer derecho humano de todos, que es el derecho a la libertad. La libertad. Entonces, tal como están las cosas, desde el punto de vista por así decirlo, de los estados anímicos, psicológicos y políticos que tienen el predominio en este minuto, este país va para allá. Va para una nueva estructura social, económica y política que ya no va a tener nada que ver con lo que estábamos viviendo, que ya se empezó a convertir, según dice un comentarista de radio, en l'ancien régime. O sea, todo lo que usted conoció, libertad, capacidad para iniciar negocios, para ganar plata si le iba bien, para perderla si le iba mal, para viajar como quería, para hablar lo que quería, todas esas cosas de pronto ya son el ancien régime. Ahora se tiene que imponer un modelo más o menos chino, ¿no es cierto? Donde los ciudadanos están vigilados, cuidado con lo que hablan, cuidado con lo que escriben, la economía por los suelos. Bueno, para allá vamos. El voto plebiscitario señaló claramente esto. El voto plebiscitario señaló lo que he dicho muchas veces, que bastan minorías organizadas fuertes para imponer la voluntad a una mayoría que se resta por miedo o se suma por miedo. Los que se sumaron a la votación del apruebo por miedo son muchos, incluyendo gente con nombre y apellido, políticos de derecha. Los que se restaron es la mitad del país que no fue a votar simplemente. ¿Qué piensa esa mitad del país? Puede ser que muchos pensaran rechazo. Yo creo que la inmensa mayoría de los que no fueron a votar habrían votado rechazo si hubieran ido. Porque los que estaban por el apruebo, eso sí que fueron con entusiasmo. Por eso es que se vio una tan alta participación de los jóvenes precisamente. Entonces, no importa que pudiéramos descubrir que la mayoría del país no está con los proyectos de Jadwe, del Partido Comunista, del progresismo, no importa. Pero se entregaron, se rindieron los políticos que este pueblo reaccionario, los fascistas pobres eligieron, se rindió el gobierno que este pueblo reaccionario eligió, y por lo tanto el pueblo también se va a rendir o ya se rindió. Habrá que esperar a ver qué pasa con el nuevo socialismo con vino tinto y empanada que nos va a ofrecer el Partido Comunista. Ustedes dirán, usted está especulando, esto no va a ocurrir, no puede ser que vaya a gobernar un comunista este país, ¿cómo se le ocurre? ¿Y por qué no? Tal como están las cosas, ¿por qué no? Si gana las elecciones, ¿por qué no va a gobernar? ¿Quién lo va a sacar de ahí? ¿Quién? Permítame
Otro bloque, antes de seguir con los materiales que tengo, que son bastantes, no tanto como bastantes, pero hay más. Si usted quiere limpiar los pisos de su casa o de su oficina o de lo que sea, pisos que pueden ser de cualquier material, puede ser parquet tradicional, eso que llaman el parquet flotante, alfombra, moqueta, pisos duros como cerámicas, baldosas, pastelones, qué sé yo. Si usted quiere limpiarlos para que esté esa casa y esa oficina luciendo bien, porque nada echa a perder más la apariencia de un recinto que un suelo descuidado, póngase en manos de SMF, que tiene productos para limpiar toda clase de pisos. Ustedes están viendo a mi izquierda los datos para ponerse en contacto con esta empresa que lleva cerca de 20 años trabajando en esto. No es una empresa que inventó recién un caballero, son productos que están funcionando hace 20 años muy bien. Y si usted tiene un piso que realmente ya está como la mona, que ya no saca nada con lustrarlo con cera común y corriente, que no hay manera de mantenerlo bien, que ya está muy gastado, que está como en las tristes, SMF, estimado amigo, y va a renovar completamente el piso de su casa. Y para mantener un clima agradable en esa casa o en esa oficina, el clima que usted quiere y no el clima que le impone el medio ambiente, Miclimo, que instala dispositivos que ya sabe, dan aire acondicionado en verano, dan calefacción en invierno, filtran el aire, están conectados a internet, se controlan con un control remoto incluso fuera del país, no producen ruido, funcionan con energía eléctrica, gastan muy poco. Como funcionan con electricidad, no hay combustiones que son hediondas, que son peligrosas, que son contaminantes, todo favorable. Y para los habitantes del sur de Chile todavía me parece está rigiendo esta promoción, por virtud de la cual usted compra este aparato y si por algún motivo misterioso realmente no le gusta, usted tiene 60 días para devolverlo y le devuelven la plata. Así que usted no pierde nada con probar. Nada. Y esta vez no al final, el ajedrez, espacioajedrez.com, el sitio creado por mi amigo Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez chileno, que ha creado este sitio donde pone en venta esta caja que él mandó especialmente a hacer, con un tablero especial plegable muy bonito, piezas de muy buena calidad, un manual adentro para que los niños que no saben, o los adultos que no saben, aprendan las reglas básicas del ajedrez, que son muy sencillas, y 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com y hacer uso de todos los servicios que hay dentro de esa página, que son muy entretenidos. Una licencia viene en papel en la caja, con el tablero y las piezas, y las otras 2 se la mandan por email al comprador. Lo mismo con el reloj digital para que juegue sus partidas con tiempo. Una viene en la caja y 2 se las mandan por correo. O las 3 por correo, da lo mismo. Al final usted tiene la licencia, es lo que importa. La distribución de estos productos es muy rápida, no hay ningún problema. Así es que ya sabe. Así es que, ¿qué quieren que les diga? No es que hoy día esté particularmente pesimista y que mañana vaya a decir que no, que jamás vamos a llegar a eso. Se puede llegar a todo. Los países, las sociedades, así como las familias, como las personas, una vez que entran en el carril equivocado, que todavía está a muy poca distancia del carril adecuado, a medida que se avanza, se empiezan a separar, y el carril equivocado puede perfectamente llevar a un abismo. Y como esto ocurre por pasos sucesivos, poco a poco se va alejando del carril correcto, que ya no parece el correcto, sino que parece el que era malo, perverso, tradicional, qué sé yo. Como va ocurriendo de a poco, por pasos sucesivos y no de golpe, no se comprende, no se percibe lo que está ocurriendo hasta que ya es muy tarde. Yo lo vi con el gobierno de Salvador Allende. Y yo les digo una cosa, yo voté por Salvador Allende. Yo creía en el programa Salvador Allende. Pero ¿qué pasó una vez que llegó al gobierno? Empezaron las presiones de la extrema izquierda, del MIR, de algunos sectores del Partido Socialista que eran también termocéfalos, de otros grupos, habían otro grupo aparte del MIR. Se empezaron a generar presiones, incluso internacionales. Fidel Castro estaba permanentemente punceteando a Salvador Allende para que diera un paso más, para que no se quedara en el reformismo pequeño burgués. Acuérdense que Fidel Castro estuvo en Chile, no había manera que se fuera, no se iba nunca. Y por todas esas razones, el programa de Allende, que podía haber sido razonable, por lo menos leído en el papel,
empezó a radicalizarse, o empezaron fuerzas a radicalizarse que quizás ni siquiera a Allende le gustaban. Yo creo que no le gustaban. Yo creo que Allende no quería llegar a esos extremos. Pero da lo mismo lo que quería Allende. El proceso, lo vimos en 1 año y medio o 2, así fue de rápido, condujo al golpe militar. Condujo a tal grado de conflicto civil, tal grado de desastre económico, tal grado de descarrilamiento de todos los parámetros de la vida normal, que se produjo un golpe militar. Yo no digo que se va a producir ahora un golpe militar, que quede claro. Y ni lo estoy llamando, ni estoy convocando, ni estoy incitando, ni estoy nada. Yo simplemente observo que los países, como las personas, como las familias, como los clubes, como cualquier organización humana, pueden muy fácilmente salirse del carril correcto y entrar en una pista equivocada, como en esas películas de unos jovencitos que van en un auto de paseo, se equivocan de camino y terminan en un infierno. Lo mismo pasa con las sociedades, con los países. Es muy fácil descarrilarse. Es muy interesante leer, para esos efectos, por ejemplo, la historia de cómo llegó Hitler al poder en Alemania. Fue por medios institucionales. No fue un golpe militar de Hitler. Fue nombrado canciller. Fue nombrado por Hindenburg. Y luego inició Hitler, haciendo uso, por supuesto, de sus mesnadas que ya dominaban las calles, los SA, los Sturmtrooper, los, ¿cómo se dice? Schaufstaffel, los SS, todos los grupos de bravucones que tenían las calles. No se demoró nada Hitler en torcer todas las demás instituciones y finalmente llegar al poder total y conducir al desastre más absoluto que jamás haya sufrido Alemania. Aparte de los crímenes brutales como nunca antes se habían visto en la historia. ¿Y por qué? Porque en un momento, una coyuntura muy específica, el señor Hindenburg y un grupo de políticos que lo rodeaban creyeron que podían controlar a Hitler, hicieron una marrullería política, querían poner a distancia a los comunistas, hicieron una serie de cálculos, los tipos de cálculos pencas, pequeños, minúsculos y miopes que hacen los políticos comunes y corrientes, y en el momento en que llamaron a Hitler, estaban ya preparando la hecatombe de la guerra. Así pasan las cosas. Voy a entrar ahora a otro tema que obviamente que son las elecciones de Estados Unidos que se van a celebrar hoy día o mañana, ¿no? Primero, 2 de noviembre, 2 de noviembre, 3 de noviembre. Bueno, da lo mismo hoy, mañana, no lo tengo muy claro en este momento. Es esta semana, en estos primeros días. Y ¿quién va a ganar? Bueno, yo no voy a entrar a discutir eso. Aparentemente el que lleva ventaja en este momento es Joe Biden. Pero quién sabe lo que puede suceder. Pero el punto que quiero hacer es exactamente otro. El punto que quiero hacer es que gane Biden o gane Trump. Nada de lo que está ocurriendo de importante en la sociedad norteamericana va a cambiar. Nada. ¿Por qué? Bueno, porque los problemas, los procesos en gran escala que está sufriendo la sociedad norteamericana y que en parte hicieron posible precisamente la elección de Trump en el año 2016, tienen una fuerza cinética, un impulso, una inercia que no la va a controlar el sistema político norteamericano. No la va a controlar. Incluso aunque se hicieran cargo, se mentalizaran, lo pusieran en la primera línea en los programas, no lo van a lograr. Estados Unidos va a seguir siendo la misma sociedad armada hasta los dientes, con más armas distribuidas entre la población civil que habitantes hay en Estados Unidos. Va a seguir siendo una sociedad absolutamente dominada, gran parte de ella, por las drogas. Las drogas en Estados Unidos han llegado a un nivel, los opiáceos, como llaman algunos, impresionante. Yo tengo amigos en Estados Unidos que me cuentan que los que están aficionados a la droga no son simplemente aquellos personajes que usted ve en las seriales de televisión, unos tipos miserables botados en la calle, que son el informante, el policía, unos tipos miserables, que no, como cosa normal en cualquier o en muchas
casas, hogares, lugares donde se reúne la clase media y clase media alta norteamericana, y la clase alta, por cierto, como cosa normal, en una reunión social aparece un tipo con una bandeja con las líneas de coca. ¿Para qué? Como cosa normal, prácticamente todos los norteamericanos están tomando toda clase de fármacos que son psicotrópicos de una clase o de otra. O, en el caso más suave, fumando marihuana. Es una sociedad que está realmente atrapada por la droga. Es una sociedad completamente desinformada. La prensa norteamericana perdió todo escrúpulo ya. Y no ahora solamente, desde hace rato. Es cuestión que ustedes vean todos los canales americanos. Si ustedes no tienen problema en entender lo que están hablando en inglés, por supuesto, echen una mirada a todos los canales norteamericanos, partan por la CNN, y se van a dar cuenta que dejaron de ser medios informativos y se convirtieron en instrumentos políticos, en voceros de movimientos políticos, de partidos políticos, coaliciones de personas. Estados Unidos es una sociedad cada vez más dominada por el poder de las grandes fortunas vinculadas a la industria de las comunicaciones informáticas. Estados Unidos es y seguirá siendo una sociedad enormemente dividida en que la gente elige vivir, por ejemplo, en verdaderos guetos donde se va a encontrar con sus iguales. No ya con gente distinta, con la cual puede entrar en alguna clase de relación, sino aquí con sus iguales, de la misma clase, de la misma raza, ojalá también todos demócratas o todos republicanos. La sociedad norteamericana dejó de ser esta olla donde todo se mezclaba, como se decía antes, y se está convirtiendo en grupos que sospechan unos de otros, que se tienen tirria unos con otros, que viven separados, todo lo cual es una receta para un conflicto en una escala inimaginable. Y la sociedad norteamericana va a seguir siendo una sociedad moderna, entrada en la revolución tecnológica extraordinaria de estos últimos 10 años, que deja más y más gente al margen. Eso también lo estudio en mi libro Insurrección, dicho sea de paso. Son las masas que alimentan a estas hordas que salen a las calles a reclamar por la muerte de un negro que lo mató la policía, o a reclamar por la muerte de otro negro que lo mató en otra parte de la policía, pero que en el fondo están reclamando porque se convirtieron en marginales. Son estudiantes de carreras que no tienen futuro, son tipos que perdieron las pegas y no encuentran otra, son cesantes de todas las layas, son marginales en todas las variedades, porque ya no tienen cabida en una sociedad que solo abre las puertas del éxito y de la prosperidad a una fracción cada vez más pequeña, no porque estén cerrando voluntariamente las puertas así los oligarcas, sino por el desarrollo tecnológico que deja cada vez menos espacio para la gente común, que ya tampoco encuentra trabajo en actividades que no requieren mayores exigencias intelectuales, porque esas actividades se están convirtiendo en procesos robotizados, no hay espacio para la mano de obra. No sé si ustedes han visto documentales cómo funcionan las fábricas de automóviles, véanlas cómo funcionan ahora y vean algún documental de los años 40, 30, lo que sea, de cómo funcionaban antes, y se van a dar cuenta de la enorme diferencia. Donde antes había una línea de ensamblaje con cientos, miles de obreros haciendo su parte, ahora hay 3 o 4 personas mirando, vigilando, supervisando robots. ¿Qué se hicieron esos trabajadores? Sus hijos, sus nietos, no tienen trabajo. Nada de eso va a cambiar. Nada de eso va a cambiar. Antes de continuar ahora con el libro que tiene que ver con esto, el libro que les voy a mostrar ahora, un último bloque para recordarles, si usted tiene una empresa, a propósito de empresas, este es el momento de optimizar su gestión. La gestión contable, auditoría, cotizaciones, todos esos movimientos de oficina de una empresa que normalmente generan problemas de todo orden. Controller es una empresa que se creó para terminar con esos problemas. Ellos investigan cómo funciona su sistema de gestión en todos esos aspectos que le mencioné, encuentran los problemas, encuentran las cosas que están funcionando a medias o mal o subóptimas, las señalan, entregan las recetas, entregan el modo, o sea, las soluciones para que su empresa funcione mucho, pero mucho mejor. Controller fue creada por personas con una enorme experiencia en esto. Trabajaron, los
creadores de controles, 20 años en grandes empresas internacionales haciendo esto. Son contadores, auditores, expertos en seguir los flujos. Y se ponen a su disposición para empresas pequeñas, medianas o grandes. Tienen planes para todas. Póngase en contacto con ellos ahora mismo. Y continúo con notariospress.cl, que ya sabe, es la manera más rápida hoy en día de obtener los papeles notariales que usted necesita o que le han pedido. En vez de instalarse en la notaría por horas, caminando para allá, para acá, o sentado en un escaño de madera, esperando que lo llamen, esperando turno, usted entra a la página notariospress.cl, determina cuál es el papel que necesita ahí, le piden los datos requeridos, los llena, paga con su tarjeta y luego todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría un par de minutos a recoger el papel que ya lo firmó el notario, que ya está impreso, usted lo firma delante del funcionario de la notaría y se va. 2-3 minutos. Yo ya lo experimenté personalmente la semana pasada y es tal como se lo estoy diciendo. Me eché 10 minutos. Y esto porque además me puse a conversar con el notario. Si no, habrían sido 5 minutos. Notariospress.cl, estimados amigos. Y para vender casas, departamentos, terrenos, caballerizas, lo que sea, bienes inmuebles, en Chile, Hey es el hombre. Es el corredor más rápido de Chile. Es el corredor que está vendiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué él está vendiendo y otros no están vendiendo? Porque tiene métodos distintos, innovativos. Y es el único que los aplica. Todavía quizás le van a copiar mañana o pasado, pero por el momento es el único que lo hace lo que hace y vende. Fuera de eso, sabe administrar arriendo. Si usted es un rentista y ya está un poco lateado de recorrer 10 o 15 personas a las cuales usted le arrienda algo, déjele esa pega a Hey. Si usted quiere arrendarle una propiedad a alguien, pero no sabe discriminar si esta persona es lo que dice ser, que Hey le busque un arrendatario porque él sabe encontrarle buenos arrendatarios. Todo lo hace Hey en el campo inmobiliario y lo hace mejor que nadie más. El libro que les voy a recomendar tiene mucho que ver con esto que está pasando en Estados Unidos. Y creo que el libro se los mostré alguna vez antes, se los mencioné, pero no importa, se los voy a mostrar de nuevo porque viene a cuento. Porque cuando ven esta situación que yo les describía de Estados Unidos, muchos se preguntan, ¿estamos en la misma situación que alguna vez tuvo el famoso Imperio Romano? ¿En qué etapa de la historia de Roma, desde que era un pequeño villorrio perdido entre muchos otros en Italia, hasta que se convirtió el gran imperio que fue? ¿En qué momento de ese ciclo estamos nosotros y qué es lo que nos espera? Y ustedes pueden en este libro encontrar una respuesta a eso. La tormenta antes de la tormenta. Les voy a leer una nota que hizo el autor sobre este libro, precisamente a propósito de eso. Dice: este libro nos sirve simplemente como una manera de llenar este vacío en nuestro conocimiento de la historia romana, el conocimiento acerca de los años previos al final de la República. Mientras estaba produciendo la historia de Roma, que es un podcast que tiene el autor Mike Duncan, muchas veces se me preguntó, ¿es América o Estados Unidos Roma? ¿Está Estados Unidos siguiendo la misma trayectoria histórica? Y si es así, ¿dónde se encuentra en este momento Estados Unidos, por así decirlo, en la trayectoria, en la línea del tiempo de lo que fue Roma? Intentar hacer una directa comparación entre Roma y los Estados Unidos es algo que está siempre repleto de peligros. Pero eso no significa, dice el autor, que no tenga valor hacer esta pregunta, que no tenga importancia. Al menos nos permite identificar dónde, en la totalidad de los 1000 años más o menos de historia del Imperio Romano, podríamos estar. Y dice así, luego, Mike Duncan: en esa vena, exploremos. No estamos en la fase original, cuando y donde, se refiere a Roma, una colección de exilados, de disidentes y de vagabundos migraron a un nuevo territorio y establecieron un establecimiento, una habitación estable, un lugar donde vivir. Esto correspondería, en el caso de Estados Unidos, a los días coloniales. Después dice: tampoco estamos en la fase revolucionaria,
cuando un grupo de aristócratas derribó la monarquía y creó la república, como ocurrió en Roma. Eso correspondería en Estados Unidos a los días de los padres fundadores. Tampoco estamos, dice Mike Duncan, el autor de este libro, tampoco estamos en la fase de la conquista, cuando mediante una serie de guerras contra otros grandes poderes, Roma estableció su hegemonía militar, política y económica en el mundo del Mediterráneo. En el caso de Estados Unidos, eso correspondería a la participación de Estados Unidos en la Primera, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Esa es la etapa de la conquista. Finalmente dice, a pesar de lo que algunos comentaristas histéricos puedan clamar, la República, se refiere ahora a Estados Unidos, no ha colapsado ni está en manos de un dictador. Todavía no ha pasado, dice Mike Duncan. Esto significa que sí Estados Unidos está en algún lugar en la línea del tiempo de Roma, debe ser más o menos en el sitio que corresponde a entre las grandes guerras de conquista y la llegada de los Césares. Y luego continúa Mike Duncan diciendo, posteriores investigaciones o más investigaciones sobre este periodo, se refiere a este periodo de Roma, el periodo que él llama la tormenta ante la tormenta, revelan una era llena de ecos históricos que pueden sonar alarmantemente familiar a los lectores de hoy. La victoria final sobre Cartago en las guerras púnicas de Roma llevó a un aumento de la desigualdad económica, a una dislocación de los modos tradicionales de vida, a un incremento de la polarización política, a la ruptura de las leyes o de las reglas tácitas de la conducta política, a la privatización del ejército, de las Fuerzas Armadas, a una corrupción desatada, a prejuicios sociales y étnicos endémicos, a batallas acerca del acceso a la ciudadanía y a los derechos de voto, a permanentes situaciones militares convertidas en una especie de callejón sin salida, y a la incorporación de la violencia como instrumento político, y a un conjunto de élites tan obsesionadas con sus privilegios que se rehusaron a reformar el sistema a tiempo para haberlo salvado. Estos ecos históricos, dice el autor, podrían ser mera coincidencia, por supuesto, pero el gran biógrafo griego Plutarco creía posible que, sí, hay un número limitado de elementos históricos que hacen que en su interacción generan los eventos históricos, las mismas cosas pueden ocurrir muchas veces si son puestas en acción los mismos elementos de nuevo. Bueno, el libro es apasionante. Está escrito no como un texto de historia común y corriente, sino casi como una novela. Es muy vívido la historia de este periodo, los personajes, las intrigas, los crímenes, las ambiciones, cómo se va destruyendo la textura de esa república tradicional, donde todas las cosas funcionaban de acuerdo a eso que los romanos llamaban mos maiorum, las costumbres de nuestros antepasados. O sea, lo que nosotros llamaríamos la sociedad tradicional. Muy interesante, se los recomiendo encarecidamente. Es uno de los libros más entretenidos. Yo conozco más o menos la historia de Roma en ese periodo, y cuando empecé a leer esto dije, parece que este libro lo voy a regalar, yo ya conozco esta materia, pero está tan bien escrito, es tan entretenido, que a pesar de que los hechos que van apareciendo los conozco, igual los sigo leyendo y voy aquí en este momento, porque la manera como lo trata es realmente apasionante. Realmente. Y eso sería todo por hoy día, estimados amigos. El libro Insurrección y el libro Historia de la Felicidad se está ya distribuyendo. Entiendo que un buen número de ustedes ya lo recibieron, o lo están recibiendo, lo van a recibir esta semana. Me han llegado fotos de personas mostrando el libro que ya está en sus manos, y espero que les guste, espero que les sirva, que les aclare cosas relativas a lo que hemos vivido en Chile desde octubre del año pasado, y en el caso del libro Insurrección, y en el caso del libro de Cifuentes, que les ilumine, que les muestre qué pensaban de la felicidad, ese
especie de arcoíris que todo el mundo persigue y rara vez alcanzan filósofos desde los tiempos más antiguos. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos mañana.